Esta noche te invitamos a adentrarte en relatos que te helarán la sangre y no te dejarán dormir. Antes de comenzar te pedimos de favor que te suscribas al canal y nos dejes un comentario diciéndonos desde dónde nos escuchas. Tu apoyo es muy importante para que este espacio siga creciendo. Ahora sí, apaga la luz, sube el volumen y prepárate, porque esto apenas comienza. Jamás pensé que mi propia voz pudiera darme tanto miedo. Todo comenzó hace unos años, cuando yo tenía 17. Vivíamos en un rancho pequeño en la Sierra de Puebla, de esos lugares donde todos se conocen y las casas están separadas por cerros y caminos de tierra. Nuestra casa era sencilla, con paredes de adobe y techo de lámina que crujía cuando hacía viento. La primera vez que lo escuché fue una noche de octubre. Me desperté sin razón aparente y me quedé quieto en la cama, mirando el techo oscuro. Entonces lo oí. Eran pasos lentos sobre la lámina del techo. Sonaban metálicos, como si alguien caminara despacio, con cuidado de no hacer mucho ruido. Me quedé helado, con el corazón latiendo fuerte en el pecho. Esperé unos segundos, y el sonido se detuvo. Debe ser un gato, pensé, aunque algo dentro de mí no lo creía del todo. Me volví a dormir, pero me costó trabajo. A la mañana siguiente le conté a mi papá durante el desayuno. Él se encogió de hombros y dijo que probablemente era algún animal o ramas que caían con el viento. Mi mamá asintió y siguió sirviendo los frijoles. Mi hermana menor, Ana, ni siquiera levantó la vista de su plato. Pero esa noche volvió a pasar. Los pasos eran más claros esta vez, más definidos. No era el golpeteo ligero de un gato. Era algo más pesado, algo que caminaba con propósito. Me senté en la cama y presté atención. Los pasos iban de un lado al otro del techo, lentos, arrastrando algo. Lo extraño era el silencio. Normalmente, los perros del rancho ladraban por cualquier cosa. Un coyote a lo lejos, un carro que pasaba, hasta el viento los ponía nerviosos. Pero esa noche no ladraron, ni uno solo. Era como si supieran que algo andaba arriba y prefirieran quedarse callados. Miré el reloj en la mesita. 3 de la mañana. Las noches siguientes fueron iguales. Siempre a las 3. Siempre los mismos pasos lentos sobre el techo. Siempre ese silencio extraño que me hacía sentir como si el mundo se hubiera detenido. Una madrugada me armé de valor y me acerqué a la ventana. La abrí despacio, asomándome para ver el techo. No había luna y todo estaba oscuro, pero alcanzaba a ver la forma del tejado. No había nada, ninguna sombra, ningún animal, nada. Entonces lo escuché, una respiración, larga, húmeda, como si alguien acabara de correr. Venía de arriba, justo encima de mi cabeza. Me quedé paralizado, con las manos aferradas al marco de la ventana. La respiración continuó por unos segundos que se sintieron eternos, y luego se detuvo. Los pasos se alejaron hacia el otro extremo del techo. Cerré la ventana de golpe y me metí bajo las cobijas, temblando. No dormí el resto de la noche. A la mañana siguiente intenté convencerme de que lo había imaginado, que el miedo me había jugado una mala pasada. Pero cuando bajé a desayunar, Ana tenía los ojos rojos e hinchados. Había estado llorando. «¿Qué te pasa?», le pregunté. Ella me miró con expresión asustada y negó con la cabeza. Mi mamá me hizo una seña para que no insistiera. Después, cuando Ana salió al patio, mi mamá me contó que mi hermana se había despertado gritando en la madrugada. Dice que alguien la llamó por su nombre desde el techo. Me susurró mi mamá con la voz temblorosa. Dice que escuchó mi voz diciéndole: «Ana, Ana, despierta». Pero yo estaba dormida. Yo no la llamé. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Esa noche mi papá decidió investigar. Tomó una linterna y salió al patio con un palo largo en la mano. Yo lo acompañé, aunque tenía miedo. Revisamos todo el techo con la luz de la linterna. Nada. No había huellas, ni ramas, ni animales. Todo estaba vacío. «Deben ser nervios», dijo mi papá, pero su voz no sonaba convencida. Cuando regresamos a la casa escuchamos un golpe fuerte sobre el techo. Plam. Como si algo pesado hubiera caído de pie. El sonido se movió, corriendo de un extremo al otro en segundos. Mi papá y yo nos quedamos mirando hacia arriba, congelados en medio del patio. Luego todo quedó en silencio otra vez.
Al día siguiente, mi papá fue al pueblo a comprar algunas cosas. Cuando regresó, traía la cara seria y preocupada. Se sentó en la mesa de la cocina y nos contó que había hablado con varios vecinos. No éramos los únicos. Don Tomás, que vivía a 1 kilómetro de distancia, también había escuchado pasos en su techo durante las últimas semanas. La familia Morales reportó lo mismo. Y la señora Luz dijo que sus perros ya no querían entrar a la casa por las noches, se quedaban afuera aullando bajito, como asustados. Algo está pasando en el pueblo, dijo mi papá. Esa tarde, mientras ayudaba a mi mamá a tender la ropa, vi a don Tomás caminando por el camino. Era un anciano de casi 80 años que conocía el pueblo mejor que nadie. Se acercó a la cerca y me hizo una seña para que me acercara. «Oye, muchacho», me dijo con voz rasposa, «han escuchado cosas raras en la noche». Asentí sin decir palabra. Don Tomás miró hacia nuestra casa y luego hacia el cielo, como si buscara algo. Después me miró directo a los ojos. «Si les habla desde arriba, no contesten. Nunca contesten». «¿Qué cosa nos va a hablar?», pregunté sintiendo cómo se me erizaba la piel. «Eso que anda en los techos», respondió. «Imita voces, quiere que salgas, quiere que le abras. Pero si lo haces, si sales o si respondes, va a seguirte. No le den entrada». Don Tomás se alejó sin decir más, dejándome con un nudo en el estómago. Esa noche fue diferente. Los pasos comenzaron como siempre a las 3 de la mañana. Pero esta vez venían acompañados de algo más. Una voz. Mi voz. «Papá», escuché que decía desde el techo. «Papá, ayúdame». Era idéntica a la mía. El mismo tono, la misma forma de hablar. Sentí que la sangre se me helaba. Estaba acostado en mi cama, completamente despierto, y esa cosa arriba estaba usando mi voz. Escuché a mi papá levantarse de su cuarto. Sus pasos se detuvieron en el pasillo. «Papá, por favor», volvió a decir la voz desde el techo. «Me caí, me duele, ayúdame». «Tomás está en su cuarto», gritó mi mamá desde su habitación. «Eso no es él, no salgas». Mi papá no respondió. Escuché que se quedaba ahí parado en el pasillo respirando agitado. Los pasos en el techo se movieron hacia donde estaba él, siguiéndolo desde arriba. Entonces escuché otra voz. La voz de mi abuelo que había fallecido 3 años atrás. «Hijo», decía suavemente desde el techo. «Soy yo. Necesito hablar contigo. Ábreme la puerta». Mi papá soltó un grito ahogado. Lo escuché regresar corriendo a su cuarto y cerrar la puerta con seguro. Esa noche ninguno durmió. Nos quedamos con todas las luces encendidas, sentados en la sala, juntos. Los pasos continuaron durante horas, cada vez más rápidos, más pesados. Ya no era uno solo. Sonaban como varios, corriendo de un lado a otro del techo. Y las voces no paraban. Escuchamos a mi mamá llamando a Ana. Escuchamos a Ana llamándome a mí. Escuchamos a mi papá pidiendo ayuda. Todas las voces sonaban al mismo tiempo, mezclándose en un coro terrible que nos hacía temblar, y entonces todo se detuvo. El silencio fue peor que el ruido. Nos quedamos mirando hacia el techo, esperando. Pasaron 5 minutos, 10, nada. De pronto, la lámina del techo se hundió ligeramente, justo encima de donde estábamos sentados, como si algo muy pesado se hubiera acostado ahí. Escuchamos un crujido metálico lento, y luego un susurro. «¡Ábreme!». La voz era suave, casi amable. No era la voz de nadie que conociera. Era algo nuevo. «Ábreme la puerta, tengo frío». Mi mamá comenzó a rezar en voz baja. Ana lloraba en silencio, con la cara escondida en el hombro de mi papá. Yo no podía moverme. Tenía los ojos fijos en el techo, viendo cómo la lámina se hundía un poco más. «Por favor», siguió la voz. «Solo quiero entrar. Hace frío aquí afuera». Mi papá apretó los puños y gritó, «¡No, vete de aquí!». La lámina volvió a su lugar de golpe. Escuchamos algo arrastrándose hacia el borde del techo, un sonido húmedo y desagradable, como carne raspando contra metal. En cuanto amaneció, mi papá salió a revisar el techo. Yo lo acompañé, aunque mis piernas temblaban. Subimos por la escalera que teníamos en el patio. Lo que vimos nos dejó sin palabras. Había marcas en la lámina, arañazos largos y profundos, demasiado grandes para ser de un gato o cualquier animal pequeño. Eran como si alguien hubiera raspado el metal con uñas enormes, dejando surcos que brillaban bajo la luz del sol. «Tenemos que buscar ayuda», dijo mi papá.
Esa misma mañana, mi papá fue a buscar a doña Refugio, una señora mayor del pueblo que sabía de estas cosas. Era una mujer callada que vivía sola en las afueras, y a quien la gente visitaba cuando tenían problemas que los doctores no podían resolver. Llegó a la casa al caer la tarde. Era pequeña, con el cabello completamente blanco recogido en un chongo. Tenía los ojos claros y una mirada que parecía ver más allá de lo normal. Recorrió la casa en silencio, deteniéndose bajo el techo, mirando hacia arriba. Luego salió al patio y observó las marcas que habíamos encontrado. «Ya sé qué es», dijo finalmente. «Es un caminante. Algo que no debería estar aquí, pero se quedó. Se alimenta del miedo. Se sube a las casas donde hay terror y espera. No puede entrar si no le abren la puerta. Por eso imita las voces, para que alguien salga o le dé permiso». «¿Cómo lo detenemos?», preguntó mi mamá con voz temblorosa. «No lo miren si lo ven, no le contesten. Hagan ruido cuando esté cerca, que sepa que no tienen miedo aunque lo tengan. Y sobre todo, no abran ninguna puerta de noche. Ninguna». Doña Refugio nos dio unas hierbas para quemar y nos dijo que rezáramos. Luego se fue, dejándonos con instrucciones que parecían tan simples, pero que sabíamos serían difíciles de seguir. Esa noche hicimos lo que nos dijo. Prendimos las hierbas y llenamos la casa de humo. Pusimos música en la radio, mantuvimos todas las luces encendidas. Nos quedamos juntos en la sala, hablando en voz alta sobre cualquier cosa, haciendo ruido. A las 3 de la mañana los pasos regresaron, pero esta vez eran diferentes, más rápidos, más furiosos. Sonaban como si algo corriera en círculos sobre el techo, una y otra vez, sin detenerse. El metal de la lámina temblaba con cada paso. «No le hagan caso», dijo mi papá, aunque su voz temblaba. Las voces comenzaron otra vez, pero ahora gritaban. Era mi voz llamando a mi mamá. Era la voz de mi mamá llamando a mi papá. Era la voz de Ana llorando pidiendo ayuda. Todas al mismo tiempo, cada vez más fuerte, más desesperadas. «Ayúdenme, por favor, me está persiguiendo». Mi papá subió el volumen de la radio. Yo comencé a cantar aunque la voz me salía quebrada. Mi mamá rezaba más fuerte. Ana tenía las manos sobre sus oídos, los ojos cerrados con fuerza. Entonces escuchamos el golpe. Algo cayó del techo. No sobre el techo, del techo al suelo, justo afuera de la puerta principal. Un golpe seco y pesado que hizo vibrar las paredes. Nos quedamos paralizados. Pasaron unos segundos en silencio. Luego escuchamos una voz. Mi voz. «Papá, sal, ayúdame, por favor, me lastimé, me duele mucho». Venía del otro lado de la puerta. Mi papá se puso de pie temblando. «Ese no eres tú», gritó hacia la puerta. «Mi hijo está aquí conmigo. Deja de molestar». Hubo un silencio. Luego escuchamos algo raspando la puerta de madera. Despacio, de arriba hacia abajo, como uñas largas arrastrándose. «Ábreme la puerta», dijo mi voz. Pero ahora sonaba diferente, más profunda, más fría. «Déjame entrar. Soy yo. Soy Tomás». «No eres mi hijo», gritó mi papá con lágrimas en los ojos. Algo golpeó la puerta con fuerza. Una vez, 2 veces, 3 veces. La madera crujía pero resistía. Luego, el sonido se detuvo. Escuchamos ese ruido húmedo otra vez, arrastrándose por la pared exterior de la casa. Subiendo. Lentamente volvió al techo. Los pasos continuaron toda la noche, pero ya no hubo más voces. A la mañana siguiente mi papá tomó una decisión. Nos íbamos. No podíamos seguir ahí. Empacamos lo más importante y nos fuimos a casa de mi tío, que vivía en el pueblo. Antes de irnos, mi papá y yo revisamos el patio una última vez. Había huellas de pies descalzos en la tierra, pero no eran normales. Eran más largas de lo normal, y los dedos se veían deformados, como si fueran demasiado largos y estuvieran doblados en ángulos extraños. Las huellas iban desde donde habíamos escuchado el golpe hasta la pared de la casa, y luego desaparecían. Nos quedamos con mi tío durante 2 semanas. Al principio todo parecía tranquilo. Dormíamos bien por primera vez en mucho tiempo. Pero mi papá necesitaba regresar por algunas cosas que habíamos dejado. Herramientas, papeles importantes. Regresamos una tarde. La casa se sentía vacía, abandonada,
aunque solo habían pasado días. Recogimos lo que necesitábamos rápido y decidimos quedarnos esa noche para terminar de empacar todo a la mañana siguiente. Fue un error. A la tercera noche volvió. Los pasos eran más fuertes que nunca, más pesados, como si lo que fuera que andaba arriba ya no intentara esconderse. El techo de lámina se sacudía violentamente, las voces gritaban sin parar, y entonces escuchamos el golpe en la puerta, no en el techo, en la puerta de entrada. Golpes lentos, como si alguien tocara con educación. «Soy yo», dijo la voz de mi papá desde afuera. «Olvidé las llaves, ábranme». Mi papá estaba sentado junto a nosotros. Nos miramos todos, con el terror reflejado en los ojos. «Soy yo», repitió la voz exactamente igual a la de mi papá. «Hace frío. Ábrame, por favor». Mi papá se levantó y se acercó a la puerta furioso. «Vete», gritó. «Vete de aquí y no vuelvas». Escuchamos ese sonido húmedo otra vez, arrastrándose, subiendo por la pared, de regreso al techo. Esa noche no dormimos. En cuanto salió el sol nos fuimos y no volvimos. Dejamos la casa abandonada. Mi papá vendió el terreno meses después sin regresar. Un primo intentó quedarse ahí para cuidarla, pero solo duró 3 semanas. Decía que alguien lo llamaba por las noches usando la voz de su mamá fallecida. Ahora la casa está en ruinas. El techo se cayó con el tiempo. Las paredes están cubiertas de hierba. Nadie vive ahí. Nadie quiere acercarse. Yo nunca regresé solo. Ni siquiera paso por ese camino cuando voy al pueblo. Porque lo peor de todo no es el sonido de los pasos. No son las voces. Lo peor es saber que algo te conoce tan bien que puede usar tu propia voz para convencerte de abrir la puerta y que todavía está ahí esperando a que alguien le abra. Nunca pensé que terminaría contando esta historia. Durante años preferí guardarla para mí, como si al no hablar de ello pudiera convencerme de que nunca pasó. Pero las cosas que vi en ese rancho siguen ahí, grabadas en mi memoria como cicatrices que no se borran. Y ahora siento que debo compartirlo, aunque solo sea para advertir a otros que hay cosas en este mundo que no podemos explicar. Todo comenzó una mañana de octubre, hace ya varios años. Yo trabajaba como ganadero en un rancho alejado del pueblo, de esos lugares donde tu vecino más cercano está a varios kilómetros de distancia. Era una vida dura pero tranquila, o al menos eso creía. Esa mañana salí a revisar el ganado como siempre y encontré algo que me heló la sangre. 3 de mis reses más jóvenes estaban tiradas en el suelo. Al principio pensé que se habían enfermado, pero cuando me acerqué vi las heridas. Eran mordidas profundas en el cuello y los costados, pero lo más extraño era que los animales parecían vacíos. No había sangre en el suelo, casi nada. Era como si algo les hubiera sacado toda la vida de adentro. Los coyotes a veces atacan al ganado, eso lo sabía bien. Pero ellos desgarran, hacen destrozos, dejan señales por todos lados. Esto era diferente. Las heridas eran precisas, casi calculadas, y los coyotes nunca dejan a sus presas así de limpias. Algo no cuadraba. Llamé a mi compadre Fernando para que viniera a ver. Él tenía más experiencia que yo con este tipo de cosas. Cuando llegó y vio los animales, se rascó la cabeza con esa expresión que pones cuando algo te preocupa, pero no quieres admitirlo. «Qué raro», fue todo lo que dijo al principio. Luego añadió que tal vez eran perros salvajes que andaban en manada. Esa explicación me tranquilizó un poco, aunque algo dentro de mí sabía que no era tan simple. Los días siguientes fueron extraños. Mis perros, que siempre habían sido bravos y territoriales, comenzaron a comportarse diferente. Se quedaban cerca de la casa, pegados a la puerta, y por las noches aullaban de una manera que nunca les había escuchado. No era el ladrido normal cuando detectan un intruso. Era un sonido de miedo puro, como si percibieran algo que yo no podía ver. Una noche los escuché rasguñar la puerta con desesperación, queriendo entrar a la casa. Eso nunca había pasado. Estos eran perros de trabajo, acostumbrados a dormir afuera, a enfrentar al clima y a cualquier animal que se acercara. Verlos así de asustados me puso la piel de gallina. Perdí más animales en las siguientes semanas, siempre con el mismo patrón: mordidas limpias, poca sangre y esa sensación de vacío en los cuerpos. Empecé a hacer guardias nocturnas,
armado con mi linterna y mi escopeta, pero nunca veía nada. Solo escuchaba ruidos en la oscuridad, movimientos entre los arbustos que se detenían cuando yo enfocaba la luz. Fue entonces cuando uno de mis jornaleros, un muchacho joven llamado Miguel, vino a verme una mañana con la cara más pálida que he visto en mi vida. Temblaba mientras me contaba lo que había visto la noche anterior. «Patrón», me dijo con voz quebrada, «vi algo anoche que no puedo explicar. Estaba cerrando el corral cuando escuché un ruido. Volteé y vi algo corriendo por el terreno. Al principio pensé que era un hombre, porque tenía el tamaño de una persona. Pero no corría como un hombre. Iba en 4 patas, rápido como un animal, y cuando pasó cerca de mí, vi sus ojos. Brillaban en la oscuridad, amarillos, como los de un gato pero más grandes. Me quedé paralizado. Esa cosa me miró por un segundo y luego siguió corriendo hacia el monte. Miguel renunció ese mismo día. No hubo forma de convencerlo de quedarse. Dijo que prefería buscar trabajo en otro lado, aunque tuviera que irse lejos. La forma en que lo dijo, con esa certeza absoluta en su voz, me asustó más que cualquier otra cosa. Después de eso, busqué las huellas, y las encontré. Empezaban siendo huellas de botas de hombre, claras y definidas en la tierra suelta cerca del corral. Pero conforme las seguía hacia el monte, las huellas cambiaban. Poco a poco se iban deformando, haciéndose más anchas, y de pronto ya no eran huellas humanas, sino de un animal grande, con garras marcadas en el suelo. Me quedé mirando esas huellas por largo rato, sintiendo cómo un frío me subía por la espalda. ¿Cómo era posible que unas huellas cambiaran así? No tenía sentido, pero ahí estaban, tan reales como yo mismo. Los rumores comenzaron a correr por el pueblo. Al principio se hablaba del chupacabras, esa leyenda que estaba de moda en esos tiempos. La gente decía que era una criatura que atacaba al ganado y le sacaba toda la sangre. Yo no creía en esas tonterías. Siempre he sido una persona práctica, de pies en la tierra, me siento así, pero conforme pasaban los días y más rancheros reportaban lo mismo, las pérdidas de ganado, los comportamientos extraños de los animales, las huellas que no tenían explicación, empecé a dudar de todo lo que creía saber. El pueblo entero comenzó a vivir en una atmósfera de tensión que podías sentir en el aire. La gente hablaba en voz baja en las tiendas, en la plaza, en la iglesia. Otros rancheros habían perdido ganado también, y todos contaban historias similares a la mía. Pero había algo más en esas conversaciones, algo que me ponía nervioso cada vez que lo escuchaba. La palabra nahual empezó a aparecer en las pláticas. Los viejitos del pueblo, los que guardaban las historias antiguas, decían que lo que estaba pasando no era obra de un animal común. Decían que había personas capaces de transformarse, de tomar la forma de animales por la noche, brujos que hacían pactos oscuros a cambio de poder. Yo siempre había descartado esas historias como supersticiones de gente mayor, pero ahora, después de ver esas huellas que cambiaban, después de escuchar el testimonio de Miguel, ya no estaba tan seguro de nada. Una noche decidí quedarme despierto otra vez, vigilando desde la ventana de mi casa. Eran casi las 3 de la mañana cuando lo vi. Primero fue solo una sombra que se movía entre los corrales, pero luego la luna salió de entre las nubes y pude verlo con claridad. Era un perro, pero no como cualquier perro que hubiera visto antes. Era enorme, del tamaño de un becerro, completamente negro y tan delgado que podía ver la forma de sus costillas incluso desde la distancia. Pero lo que realmente me paralizó fueron sus ojos. Brillaban con una luz amarilla que parecía salir de adentro. No era un simple reflejo de la luna. Era como si esos ojos tuvieran luz propia. La criatura se movió entre mis animales con una calma extraña, olfateándolos, observándolos. Luego, como si sintiera que la estaba mirando, giró su cabeza hacia mi ventana. Me vio directamente, y en ese momento sentí algo que nunca olvidaré. No era la mirada de un animal. Había inteligencia en esos ojos, reconocimiento. Me estaba estudiando, evaluándome,
como si supiera exactamente quién era yo. Tomé mi escopeta con manos temblorosas y salí al porche. Apunté al aire y disparé, esperando que el ruido lo espantara. La criatura no salió corriendo como lo haría un animal normal. Retrocedió lentamente, sin quitarme los ojos de encima, caminando hacia atrás con movimientos que eran demasiado deliberados, demasiado humanos. Cuando llegó a la cerca, simplemente se dio vuelta y desapareció en la oscuridad. No pude dormir el resto de la noche. Me quedé sentado en la sala con todas las luces encendidas, el arma sobre mis piernas, esperando que amaneciera. Las cosas empeoraron después de eso. Una mañana encontraron a don Martín, un hombre mayor que vivía solo en su rancho, tirado en su patio. Tenía arañazos profundos en los brazos y la cara congelada en una expresión de terror absoluto. Los doctores dijeron que había sido un ataque al corazón, que el susto lo había terminado. Pero todos sabíamos que había visto algo esa noche, algo que le quitó la vida del puro miedo. Luego 2 mujeres que regresaban tarde de visitar a su familia fueron atacadas en el camino. Sobrevivieron, pero quedaron marcadas con rasguños en la espalda y los brazos. Contaban entre lágrimas que algo las había perseguido, que sentían el aliento caliente en sus cuellos mientras corrían. No pudieron verlo bien en la oscuridad, pero sabían que no era humano. Lo peor vino cuando desapareció el hijo pequeño de mis vecinos, un niño de apenas 7 años que había salido a jugar cerca de su casa al atardecer y nunca regresó. Buscamos por días, peinamos el monte, los arroyos, cada rincón que se nos ocurrió. No encontramos nada, ni su ropa, ni una señal de qué le había pasado. Su madre lloraba día y noche, y su padre se quedaba mirando el horizonte con los ojos vacíos. El pueblo entero cambió después de eso. Ya no era solo miedo, era rabia. La gente quería respuestas, quería culpar a alguien, necesitaba hacer algo. Y fue entonces cuando todos comenzaron a mirar hacia el mismo lugar. Jacobo Salinas vivía en un rancho apartado al norte del pueblo. Era un hombre solitario, callado, que casi nunca bajaba al pueblo, y cuando lo hacía no hablaba con nadie. Su ganado siempre estaba gordo y sano. Sus cosechas siempre daban buenos frutos, mientras otros batallábamos para sobrevivir. Eso ya había levantado sospechas antes, pero ahora, con todo lo que estaba pasando, la gente empezó a recordar cosas. Recordaban que Jacobo tenía los ojos claros, casi amarillos cuando le daba la luz de cierta manera. Recordaban que sus perros le tenían un miedo extraño, que se apartaban cuando él se acercaba. Recordaban las historias viejas de su familia, rumores de que su abuelo había sido curandero, pero del tipo que hacía trabajos oscuros. La gente comenzó a decir que Jacobo había pedido poder para que su rancho prosperara, que había hecho un pacto, y que ahora el precio era la sangre de los animales y quizás algo peor. Yo no quería creer en esas cosas, pero cada vez era más difícil negar lo que estaba viendo. Una tarde, un grupo de hombres del pueblo nos reunimos en la cantina. Estaban Fernando, don Rubén el comisario, y otros 5 rancheros más. Todos teníamos las mismas pérdidas, los mismos miedos. Don Rubén, un hombre de casi 60 años con manos duras y mirada seria, fue quien habló primero. «Tenemos que ir a ver a Jacobo», dijo sin rodeos. «Necesitamos saber qué está pasando en su rancho. Si no tiene nada que ocultar, entonces no habrá problema». Nadie dijo que no. Todos sabíamos que era necesario, aunque la idea nos llenara de un miedo sordo en el estómago. Fuimos esa misma tarde, antes de que oscureciera. Éramos 8 hombres en 3 camionetas, todos armados, aunque ninguno quería admitir que las armas no eran solo para defendernos de animales. El camino al rancho de Jacobo era largo y polvoriento, y mientras más nos acercábamos, más pesado se sentía el silencio dentro de las camionetas. Cuando llegamos, lo primero que noté fue el olor. Era un olor a carne fuerte, penetrante, como cuando dejas un animal destazado mucho tiempo al sol. La casa de Jacobo era pequeña y descuidada, con tablas sueltas y ventanas sucias. No había señales de vida, ningún movimiento, ningún sonido. Don Rubén tocó la puerta varias veces. Nadie respondió. Después de esperar un rato, probó la manija y la puerta se abrió con un chirrido. Entramos despacio,
con las linternas encendidas aunque todavía había luz afuera. El interior de la casa era un desastre. Había ropa tirada por todos lados, ropa rasgada con marcas que parecían de uñas. En la cocina encontramos cuchillos sucios y herramientas que no supimos identificar. En una esquina había huesos, muchos huesos de animales pequeños apilados sin ningún orden. Y ese olor a carne se hacía más fuerte con cada paso que dábamos. Fernando encontró algo en el cuarto de atrás y nos llamó con un gesto. En el suelo había marcas de garras profundas en la madera, como si algo con mucha fuerza hubiera arañado el piso una y otra vez. Las paredes también tenían rasguños, algunos tan altos que era imposible que los hubiera hecho alguien parado en el suelo normalmente. Estábamos revisando esas marcas cuando escuchamos un ruido afuera, detrás de la casa. Era un sonido de algo moviéndose rápido entre los matorrales. Salimos corriendo y fue entonces cuando lo vimos. Era el mismo perro negro y enorme que yo había visto en mi rancho. Estaba ahí parado, mirándonos desde unos 20 metros de distancia. Sus ojos amarillos brillaban incluso con la luz del día. Se quedó quieto por un momento, como evaluándonos, contando cuántos éramos. Luego, sin ninguna prisa, se dio vuelta y saltó una cerca de casi 2 metros de altura como si fuera nada. Lo vimos desaparecer hacia el monte con movimientos que eran demasiado ágiles, demasiado calculados para ser solo un animal. Esa noche organizamos una batida. No solo nosotros, sino más de 20 hombres del pueblo. Llevamos linternas, escopetas, machetes, todo lo que pudimos conseguir. La idea era encontrar a esa criatura y acabar con esto de una vez por todas. Nadie mencionó a Jacobo directamente, pero todos sabíamos que lo estábamos buscando a él también. Las huellas nos guiaron hacia el monte. Y tal como había visto antes, las huellas cambiaban. Empezaban siendo de botas humanas, luego se iban deformando hasta convertirse en huellas de un animal grande con garras. Era imposible, pero ahí estaban, marcadas en la tierra para que todos las viéramos. Lo encontramos cerca de un arroyo seco. El perro negro estaba ahí, esta vez sin intentar esconderse, pero había algo diferente en él. Ya no se veía amenazante, se veía cansado, agotado, como si hubiera estado corriendo por días sin descanso. Sus ojos amarillos nos miraban sin el brillo de antes, solo con una especie de resignación. Uno de los hombres levantó su escopeta y disparó, pero falló. La criatura ni siquiera se movió al principio. Luego pasó algo que ninguno de nosotros pudo explicar después, aunque todos lo vimos con nuestros propios ojos. El animal comenzó a levantarse, no como se levanta un perro, sino como se levanta una persona. Su cuerpo se estiró de una forma que no era natural, que dolía solo de ver. Por un segundo, tal vez menos, pudimos ver algo entre las dos formas. No era ni perro ni hombre, sino algo atrapado entre ambos. Algo retorcido y deforme que no debería existir. Y luego, soltó un sonido que nunca podré olvidar. Era un grito humano mezclado con un aullido animal, lleno de dolor y desesperación. La criatura salió corriendo hacia la casa de Jacobo, con una velocidad que ninguno de nosotros pudo seguir. Cuando llegamos a la casa minutos después, don Rubén tomó una decisión. Ordenó que prendiéramos fuego a la casa. Algunos protestaron al principio, pero él fue firme. «Esto tiene que terminar hoy», dijo con una voz que no admitía discusión. «Lo que sea que esté pasando aquí tiene que acabar ahora». Rodeamos la casa y le prendimos fuego por todos lados. Las llamas crecieron rápido, alimentándose de la madera vieja y seca. Y entonces, desde adentro del fuego, escuchamos ese grito otra vez. Esta vez era definitivamente humano, un grito de dolor tan intenso que varios de los hombres tuvieron que voltear la cara. Vimos una figura salir de entre las llamas. Estaba envuelta en humo y no pudimos distinguir si era hombre o animal. Corrió hacia el monte con movimientos torpes, tambaleándose, y desapareció entre los árboles. Algunos quisieron seguirla, pero don Rubén nos detuvo. Nos dijo que ya era suficiente, que dejáramos que el monte se encargara del resto. Esperamos hasta que la casa se consumió por completo. Cuando las llamas se apagaron y pudimos revisar los restos, encontramos huesos. Muchos huesos de animales.
algunos pequeños, otros más grandes, pero no encontramos ningún cuerpo humano. Entre las cenizas, había algo pequeño que brillaba con la luz de nuestras linternas. Nadie quiso acercarse a verlo bien. Nadie quiso identificar qué era. Simplemente nos fuimos. Los días siguientes el pueblo recuperó algo de calma. No hubo más ataques al ganado. Los perros volvieron a ser como antes. La gente comenzó a dormir mejor por las noches. Pero el hijo de mis vecinos nunca apareció. Su familia terminó mudándose a otra ciudad meses después, incapaces de seguir viviendo en el lugar donde habían perdido a su niño. Jacobo Salinas nunca regresó. Su rancho quedó abandonado y con el tiempo la naturaleza se lo fue tragando. Algunos dicen que lo vieron años después en un pueblo lejano, viejo y acabado, con la mirada perdida. Otros dicen que murió esa noche en el monte, solo y transformado en algo que ya no era ni hombre ni bestia. Yo no sé qué creer. Lo que sí sé es lo que vi con mis propios ojos. Vi huellas que cambiaban de humanas a animales. Vi una criatura con ojos que brillaban con inteligencia. Vi un cuerpo que se transformaba entre dos formas como si la realidad misma se estuviera rompiendo. Y escuché ese grito que era humano y animal al mismo tiempo. El sonido de algo atrapado entre dos mundos. Han pasado años desde entonces y ya soy un hombre mayor. He visto muchas cosas en mi vida, cosas buenas y cosas malas, pero nada, absolutamente nada, se compara con aquellas semanas de terror. A veces, cuando estoy solo por las noches y escucho ruidos afuera, siento ese mismo frío en la espalda. Me acerco a la ventana y miro hacia la oscuridad, medio esperando ver esos ojos amarillos mirándome de vuelta. La gente del pueblo ya no habla mucho de lo que pasó. Es como si todos hubiéramos acordado en silencio olvidarlo, enterrarlo en el pasado junto con esa casa quemada. Pero yo no puedo olvidar. Llevo esas imágenes conmigo cada día, porque sé lo que vi esa noche. No era un animal salvaje, pero tampoco era un humano completo. Era algo intermedio, algo que no debería existir, pero que existe de todas formas. Y eso es lo que más me asusta. Pensar que hay cosas en este mundo que van más allá de lo que podemos entender, cosas que se esconden en los límites entre lo natural y lo imposible. A veces me pregunto si Jacobo eligió ese camino o si fue elegido por él. Me pregunto qué sintió la primera vez que su cuerpo comenzó a cambiar, si tuvo miedo o si el poder que ganó hizo que valiera la pena. Me pregunto si en sus últimos momentos, cuando las llamas lo rodeaban, recuperó algo de su humanidad o si ya era tarde para eso. Pero son preguntas sin respuesta. Y tal vez es mejor así. Tal vez hay cosas que no estamos hechos para comprender, misterios que deben quedarse en la oscuridad donde pertenecen. Lo único que puedo hacer ahora es contar esta historia y esperar que sirva de advertencia. Que la gente sepa que el mundo es más extraño y más aterrador de lo que pensamos. Que hay límites que no debemos cruzar, pactos que no debemos hacer y poderes que tienen un precio demasiado alto. Porque al final, lo que le pasó a Jacobo Salinas no fue solo su tragedia. Fue la tragedia de todos nosotros que tuvimos que verlo, que tuvimos que vivir con el miedo, que perdimos la inocencia de creer que el mundo era un lugar seguro y comprensible. Y cada vez que veo un perro grande de ojos claros, cada vez que escucho un aullido en la distancia, cada vez que veo huellas extrañas en el camino, me acuerdo. Me acuerdo de esas noches de terror, de ese grito que era humano y animal, de esos ojos amarillos brillando en la oscuridad, y rezo para no volver a ver nada parecido nunca más.